Compañeros, buenas noches. Mi nombre es Carlos Eduardo Ibarra. Pertenezco al programa de zootecnia de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Estamos ubicados en el municipio de Santander de Quilichao y les voy a compartir algo de información sobre la digestión en poligástricos. Sistema digestivo en poligástricos o rumiantes. ¿Por qué se les dice poligástricos? Pues dado que el estómago de ellos ha evolucionado para poder aprovechar la, los componentes de los forrajes, como son la celulosa, la hemicelulosa, la lignina. Entonces su estómago se ha dividido en 4 compartimentos, por eso se le dice poligástricos. Y rumiantes, se les asigna el nombre de rumiantes por un proceso que llevan dentro de la digestión, que se llama la rumia, que consiste en que lo que ellos, el forraje que atraparon y que ingresaron al estómago, regresa a la boca para ser masticado, reensalivado y va de regreso al rumen. ¿Qué es lo que regresa? Pues regresa a las partes más gruesas, las que el rumen no ha sido capaz de digerir. El sistema digestivo en sí es un conjunto de órganos. ¿Listo? Tenemos la boca, la lengua, el estómago, intestino delgado, intestino grueso. ¿Qué es lo que hace el sistema digestivo? El sistema digestivo lo que hace es que captura el alimento, hace su aprovechamiento y termina siendo una excreción. ¿Listo? Eso es más o menos a término general lo que hace el sistema digestivo. Hablábamos de que el sistema digestivo arranca por ciertos órganos. Entonces aquí tenemos el primer órgano del sistema digestivo, es la boca, pero la boca está entre los digestivos, pues tenemos lo que son las vacas, las cabras y las ovejas. Entonces hay ciertas diferencias en algunos órganos y aquí en la boca se denotan algunas. Por lo menos en los labios de las vacas son totalmente rígidos, mientras que los labios de la oveja o de la cabra son más móviles. En las cabras los labios les permiten, y en las ovejas les permiten ser mucho más selectivas al momento de de coger su pasto, de seleccionar su pasto o su tipo de forraje. Mientras que en la vaca la lengua sale de la boca, la cavidad bucal, aprensa el matojo de pasto, lo lleva hacia la boca, lo aprensan con los dientes y hacia la almohadilla que alcanzan a tener. Bueno, todas las especies tienen esta especie de almohadilla, si lo pueden notar aquí en las fotos, y lo aprensan ahí con los dientes y cortan o arrancan. Los dientes, pues todos los rumiantes tienen solamente dientes en la parte de adelante, pero la parte inferior. La parte de arriba tienen lo que les comentaba hace un momento, tienen como una almohadilla. Eso es una carnosidad muy dura que le permite que la vaca la oveja o la cabra, tenga la posibilidad de que los dientes peguen contra la almohadilla y puedan cortar. Le hablé de los labios, pues que era una parte muy móvil, en la vaca sí es muy rígido. Y tienen en la boca están ahí instaladas unas glándulas, las glándulas salivales, que estas es lo que segregan una sustancia llamada lipasa y amilasa. Aquí vamos a hablar un poquito más de las glándulas salivales, como para ir haciendo el recorrido completo. Ya empezamos en la boca, vamos a salir de ese pedazo. Entonces, las glándulas salivales producen lipasa y amilasa. ¿Listo? También secretan bicarbonato y otras sustancias. Entonces, la lipasa pues ayuda a la degradación de todo lo que son como grasas, la amilasa de todo lo que son almidones. El bicarbonato ayuda a sostener el pH del rumen y del retículo. La salida también ayuda a la higiene dental y bucal, pues mantiene mucho más limpio esa parte y suaviza lo que es la masticación.
cuando ellas aprensan su matojo de pasto, eh, ellas humedecen la, la cantidad de pasto que hayan cogido con la saliva, y eso hace que sea mucho más fácil desbaratarla. También hay una degradación precoz, pues porque todas estas sustancias, la milasa, la lipasa, el bicarbonato y todos estos compuestos de los que está hecho la saliva, empiezan a causar una degradación antes de que llegue al estómago, pero pues una degradación en ese caso sería algo como muy precoz. Siguiendo pues el camino, sería lo siguiente que nos vamos a encontrar es el esófago. ¿Cómo funciona el esófago? El esófago funciona en dos direcciones. El esófago eh, le sirve a la vaca, a la cabra o a la oveja para ingresar el bolo alimenticio, y también al momento de la rumia le sirve para sacar el bolo alimenticio. Entonces, para ingerir y para regurgitar. El esófago está hecho por tejido estriado, que son células musculares, lo cual le permite tener contracciones y ayudar a que este bolo suba. Lo siguiente en cadena sería ya el estómago como tal. ¿Listo? Y el estómago, este ocuparía más o menos el 75% de la cavidad abdominal. Tiene gran movilidad. ¿Por qué? Pues porque todos estos estómagos están hechos de fibras musculares, lo cual le da una gran movilidad. Aparte que recuerden que si allá llegan partículas, el estómago se encarga de acabarlas de desbaratar con ayuda de ciertos líquidos que nos van a colar en esa parte. En esto se hace pues en todo este aparato que está aquí se va a hacer la digestión, y pues lo que vamos a encontrar aquí en el esófago. Lo siguiente que vamos a encontrar es el retículo, el omaso, perdón, encontraríamos el esófago, el retículo, el rumen, que es la parte más grande, continuaríamos con el omaso, pasaríamos al abomaso, que vendría siendo pues como el estómago verdadero, porque aquí sí se secretan ciertas sustancias que se secretan en los estómagos de nosotras personas o de los animales, de los monogástricos. Y aquí tendríamos la salida del intestino delgado. Hay algo con los terneros, y es que la egotera esofágica concierne mucho en el momento de la alimentación de los terneros, porque es como un reflejo que tienen, eh, que se da aquí en esta parte, entre el esófago, el retículo, el rumen y el ovomaso. La idea es que cuando el ternero está tomando su leche, esta leche pueda llegar directamente al abomaso. ¿Por qué? Porque cuando el ternero nace se alimenta solo de leche, y si esta leche se cuela o pasa o llega al retículo, al abomaso o al rumen, para empezar a haber fermentaciones. Porque recuerden que cuando el ternero nace, él no nace con una población bacteriana y con el rumen, el ovomaso o el retículo desarrollado. Ellos lo van desarrollando de acuerdo al estímulo que tenga el ternero en su vida, en sus etapas. Entonces, si este reflejo no se da, pues van a haber residuos de leche en estas partes, va a haber fermentación, se van a producir gases, van a haber diarreas, o sea, vamos a tener complicaciones. Eso pues a grandes rasgos lo que tiene que ver con la gotera esofágica. Aquí vamos a hablar un poquito más de lo que es solo el rumen. ¿Listo? Entonces, ¿qué es el rumen? El rumen es una cavidad, es la cavidad de los 4 estómagos, el más grande. ¿Listo? Y dentro de él lo único que hay son bacterias y protozoarios. Las bacterias son las encargadas de desdoblar todo lo que el animal ingresa del forraje. Entonces las bacterias serían las encargadas de desdoblar lo que es la pectina, la celulosa, la hemicelulosa, la lignina, todos estos productos de las paredes, de las células de los vegetales, de los forrajes, serían las que estas bacterias van a desdoblar aquí. En el rumen hay absorción.
¿Qué se absorbe ahí? Se absorbe los ácidos grasos volátiles, el amoníaco y la urea. Más del 60% de los nutrientes que hay dentro de lo que el animal se come son absorbidos acá en esta parte. En el rumen hay una cantidad altísima de líquido, pues para que haya una buena fermentación. Como lo veníamos diciendo, aquí hay degradación de la materia como tal, pues dado a que las bacterias trabajan sobre la materia. Otra condición que tiene que cumplir el rumen es conservar un pH y una temperatura. Recuerde que a cambios de pH hay ciertas bacterias que pueden ser sensibles. Entonces, si cambiamos bruscamente el pH, podemos matar estas bacterias. Y no todas las bacterias que están ahí son malas. Estas bacterias que están aquí funcionan sin aire, son animales, son bacterias que nos funcionan aeróbicamente, que tienen una vida anaerobia, sin aire, y necesitan una temperatura. Entonces el rumen tiene que garantizar ciertas condiciones. Se habla de estratificación, pues dado a que el rumen es tan grande, pero como tiene tantos, su cuerpo es totalmente muscular, con su alta movilidad, pues entonces va a hacer de que la materia siempre esté en movimiento y nunca va a permitir que se estratifique, que se vaya al asiento, por decirlo así. En el sistema digestivo tenemos el retículo también. El retículo lo que hace es transportar partículas grandes y pequeñas. Lo que hace es pues, pasar como las partículas grandes, devolverlas al rumen, y las más pequeñas acabarlas de darle paso como hacia el omaso. Aquí tenemos el omaso o librillo. En este lo que hay es, se absorbe agua, se absorben minerales, ¿listo? Y controla el paso del bolo alimenticio. Llegamos al abomaso. El abomaso es lo que les decía hace rato. Es el intestino, perdón, es el estómago verdadero. ¿Por qué se dice estómago verdadero? Porque aquí se produce ácido clorhídrico y pepsina. Esto lo producen las paredes del estómago. ¿Listo? Aquí hay degradación de proteínas. Entonces aquí pasa lo que pasa en el estómago de los monogástricos. Aquí hay aprovechamiento de algunos nutrientes y degradación de proteínas. Es pues como a grandes rasgos lo que sucede en, en el tema del abomaso. Continuando, nos vamos a encontrar con el intestino delgado. El intestino delgado está formado por tres partes: duodeno, yeyuno y ilión. Estas tres partes generalmente, a grandes rasgos, cuentan con una peculiaridad, y es que todos cuentan con vellosidades. Las tres partes que le acabé de nombrar son una sola, que es el intestino delgado, y el intestino delgado está recubierto por vellosidades, que estas lo que hacen es, entre más largas sean las vellosidades, más contacto va a tener por decirlo así, el bolo alimenticio, y más nutrientes le vamos a poder extraer, pues porque tiene mucho más contacto. Aquí en la primera parte, donde arranca el ovomaso, arranca lo que le llamamos duodeno, y en esta parte hay unos conductos que es donde la bilis, el páncreas y el hígado secretan algunos productos. ¿Para qué? Para poder hacer una buena digestión de esta parte. Eso se los voy a contar mucho más adelante. Luego pasamos al intestino grueso, que lo conforma el ciego, el colon y el recto. ¿Listo? Mira, aquí podemos ver que tenemos el ciego, que es el encargado de hacer una especie de es el encargado de hacer una fermentación de aquellas partículas o materia que ha quedado aquí sin
sin extraerle pues como lo que trae, conserva algunos nutrientes. Entonces aquí en esta parte del ciego se hace la fermentación de eso. Continuaríamos con el colon, que es donde se reúne toda la parte de materia y se le extrae el agua. Entonces en esta parte se acumularía todo lo que son las heces fecales. Y tendríamos la parte del recto, que ya el recto y el ano vendrían siendo como una especie de los encargados de la expulsión, harían la tarea como de esfínteres. Ahorita les voy a hablar sobre el sistema digestivo. Cuenta con unos órganos anexos, los cuales son el hígado, la vesícula biliar, el páncreas y el vaso. Entonces, ¿qué es el hígado? Pues el hígado es una fábrica. El hígado es una fábrica. Por el hígado el hígado interviene en más de 500 reacciones que se tienen que llevar a cabo dentro de nuestro cuerpo o del cuerpo de los rumiantes. El hígado está hecho por tejido epitelial y lo componen células de hepatocitos. Funciones del hígado: filtrar la sangre, producir proteínas, almacenar vitaminas, regular la producción de hormonas y producir la bilis. Entonces, por el hígado pasa toda la sangre que viene oxigenada, se limpia y posteriormente se conduce a otras partes, al resto del cuerpo. Tenemos la vesícula biliar, que viene siendo con un pH alcalino, y lo que hace ella es producir un líquido verde, y este líquido verde trabaja sobre las grasas. También este líquido se deposita en el duodeno para ayudar a disolver todas las grasas que hayan logrado pasar hasta esta parte. Está el páncreas. El páncreas segrega jugos pancreáticos y otras enzimas que también colaboran para la digestión. Y tenemos algo muy importante, que es el vaso o órgano linfoide. Este órgano es el encargado de sostener o de mantener la parte inmunológica del sistema, de todo el sistema, ni siquiera del sistema digestivo, sino de todo el sistema como tal. Entonces, da respuesta inmunológica en cuanto a enfermedades o infecciones, retira la materia celular, células muertas, células defectuosas, digamos que el vaso los filtra y las saca, y hace hematopoiesis, que es la creación de células directamente de la sangre. Esto sería pues a grandes rasgos lo que tiene que ver con el sistema digestivo y sus glándulas anexas. Muchísimas gracias, espero que les haya servido.